¿Ves esta botella de plástico? En minutos se convertirá en una maceta de cemento increíble. Mira cómo lo hago. Hola amigos, soy Antonio y les doy la bienvenida a este canal donde cada semana comparto ideas para crear macetas de cemento usando materiales reciclados. Si te gusta este tipo de proyecto, te invito a suscribirte, dejar un like y comentar. Vamos a crear juntos. Esta botella de plástico ya la habíamos usado en otro tutorial del canal, donde aprovechamos la parte del pico. Ahora vamos a reutilizar el fondo para crear la base de nuestra maceta. Vamos a guiarnos por la etiqueta para hacer el corte. Como ya tiene orificio, podemos insertar las tijeras fácilmente y comenzar a recortar sin problema. La parte del medio, que es la zona más angosta o la cintura de la botella, la vamos a guardar. Más adelante les enseñaremos cómo reutilizarla para hacer otra maceta que también podrán encontrar aquí en el canal. Con el cautín caliente hacemos un orificio que funcionará como drenaje para el agua de la maceta. Luego calentamos el borde con una plancha para engrosarlo, así queda más resistente y fácil de manipular. Vamos a preparar el concreto con una parte de cemento y dos partes de arena, como ya te he mostrado en otros videos. Yo uso 2 jarritos de arena por 1 de cemento. Se puede usar más arena, hasta 4 partes, pero el acabado será más rústico. Estoy usando cemento gris, pero también pueden usar blanco. La arena es de construcción ya cernida, pero puedes usar la arena de mar o de río, siempre que esté lavada y bien cernida. Antes de agregar agua, mezcla bien los materiales secos con una cuchara, moviendo de los bordes hacia el centro y hasta el fondo del recipiente. Preparo bastante mezcla seca y la separo por partes para ir agregando el agua poco a poco. Así evito que sobre el concreto y tenga que desecharlo. Voy agregando agua poco a poco hasta lograr una mezcla firme, no muy líquida. Esto ayuda a modelarla mejor sobre la base de la botella reciclada. Si queda muy aguada, se desliza, y si está muy seca, no se adhiere bien. La mezcla debe tener esta consistencia que ves en el video, firme, manejable, parecida a una masa para pan. Tomamos pequeñas porciones de mezcla y empezamos a cubrir la estructura plástica desde los laterales, presionando bien con los dedos o las palmas. Alisamos y extendemos hacia afuera, rellenando todos los espacios, sobre todo los bordes. Ahora vamos a rellenar la parte externa del fondo de la botella, incluyendo estas hendiduras que tiene. La idea es que los laterales de la estructura plástica queden lo más rectos y nivelados posible con el fondo. Para que quede bien nivelada al secar, la volteamos sobre una superficie plana y presionamos suavemente para equilibrarla. Luego, colocamos la maceta sobre su borde y usamos un palillo o el extremo de un pincel para abrir el orificio de drenaje, que servirá para que el agua pueda salir correctamente. Podemos usar una espátula, un cuchillo metálico o incluso uno plástico desechable al que le hayamos lijado los dientes. Luego, alisamos bien el fondo y los laterales con el cuchillo metálico, ya que ofrece un acabado más prolijo y uniforme que los de plástico. Para evitar que la mezcla se deslice en el borde superior, dejamos la maceta en esta posición hasta que seque. Ya preparamos nuestra masa modelable con cemento, arena, enduido plástico y cola blanca, que ayudan a darle más flexibilidad y adhesión. En otros tutoriales del canal te mostramos cómo hacerla. Si quieres, deja un comentario y te compartimos el enlace. Ahora vamos a decorar nuestra maceta con la masa modelable, creando un efecto de pared de ladrillos como la de un pozo de agua. Primero hacemos rollito de masa. Luego los aplanamos para formar tiras que serán nuestros ladrillos.
Para que todas las tiras tengan la misma altura, colocamos 2 palitos de brochetas a los costados y pasamos el rodillo por encima. Preparamos 2 pequeñas plantillas de cartón desechable que nos servirá como guía para el largo y el ancho de cada ladrillo. Colocamos la plantilla sobre la tira de masa. Con ayuda de una regla marcamos y luego cortamos con una esteca triangular para modelar en arcilla. De esta forma dejamos listas las tiras que colocaremos en la maceta para tallar los ladrillos. Con ayuda de un pincel aplicamos pegamento blanco en la zona de la maceta donde vamos a colocar la tira. Esto asegura una buena adhesión de la decoración. Colocamos la tira sobre la maceta, presionando suavemente para fijarla. Luego usamos la plantilla de cartón desechable para marcar el tamaño de cada ladrillo sobre la tira ya adherida. Con una esteca triangular realizamos hendiduras entre un ladrillo y otro para darles definición. Por último, con un pincel humedecido en agua, alisamos los bordes de los ladrillos. Esto mejora la estética y ayuda a que se integren mejor a la superficie de la maceta. Dejamos un pequeño espacio entre cada ladrillo, tanto en sentido horizontal como vertical. En la siguiente hilera colocamos los ladrillos intercalados con respecto a la fila anterior, creando así el diseño clásico de muro entrelazado. Repetimos este patrón hilera por hilera hasta cubrir toda la superficie y llegar al borde de la maceta. Sobre el borde de la maceta colocamos la última hilera de ladrillos, procurando que cubra completamente el borde de plástico. Esta hilera se coloca en dirección opuesta a las anteriores, es decir, con los ladrillos orientados hacia abajo, creando un acabado más decorativo y uniforme en el borde. Así vamos formando toda la decoración, ajustando y alisando los bordes para que se vea uniforme y realista.
Utilizamos pinturas acrílicas para decorar. Comenzamos pintando todas las hendiduras entre los ladrillos con pintura acrílica color negro perla, con acabado metálico. Con la misma pintura acrílica color negro perla, pintamos la parte externa del fondo. Esto le da una mejor terminación al proyecto, especialmente si estamos pensando en emprender un negocio de venta de macetas, ya que el acabado prolijo marca la diferencia. Con el mismo propósito de lograr una buena terminación, también pintamos el borde interno de la maceta. Este detalle aporta prolijidad y refuerza la calidad visual del trabajo final. Una vez seca la pintura en las ranuras, aplicamos color dorado con la técnica de pincel seco, pero en este caso usando una esponja. Cuando el dorado se seca, aplicamos también con esponja 2 capas de color, primero rojo y luego marrón, usando la misma técnica de empojado. Importante, eliminamos el exceso de pintura de la esponja frotándola sobre una toalla de cocina desechable antes de aplicar. Finalmente, una vez seco todo el trabajo de pintura, aplicamos una capa de barniz para exteriores. Además de realzar los colores y dar un mejor acabado, el barniz actúa como impermeabilizante y protege la maceta del clima. Aquí pueden ver el proyecto terminado. ¿Qué les parece? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, no olviden dejarnos un like, suscribirse si todavía no lo han hecho y compartir este video con amigos y familiares que disfruten de las macetas, la jardinería y las manualidades. Plantamos una suculenta que resalta aún más la belleza del diseño final. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este tutorial tanto como yo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos aprendiendo a crear lindas macetas juntos. Chao, bendiciones para todos.